Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Arcane. Creo que es la serie conocida actualmente a lo largo del planeta. No hubo sitio, no hubo lugar, no hubo espacio donde no se conociera el nombre de Arcane, Jinx, Echo, Vi, Caitlyn y todos los demás personajes que están. Jaime Enrique, te queremos donde sea que estés. Fue una serie tan impactante que incluso a nosotros, los que jugamos League of Legends, algo de lo cual no me siento orgulloso, ¿Qué te parece si arruinamos tu vida en este preciso momento? pero esta serie la sentimos como una carta de amor, la sentimos como fascinante, como viva, como algo totalmente distinto. Y realmente fue algo de lo que dijimos, bro, esto es cine. Pero ya eso pasó hace un mes. Con todo esto me puse a pensar, oye, esta serie está muy buena y realmente Jinx es mi campeón favorito. Yo conocí el League of Legends, para mi desgracia, gracias a Jinx. Así que me dije a mí mismo, hey, ¿qué fue? Vamos a hacer algo de Arcane. Karaoke o qué. No, imprimir algo. ¿Algo como esta granada? Sí, algo como, espera, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿De dónde sacaste? ¿Qué? No entiendo. Pero, oye, ¿sabes qué se me ocurrió? Deberíamos imprimir una granada de Jinx. Creo que es una muy buena idea, ¿no crees? Y fue así como que me pregunté, ¿será que podemos hacer un mascafuego de Jinx? Sin más, comencemos. Durante el video estaré mostrándote y te estaré contando de una sorpresa que tengo preparada. Si quieres descubrirlo, quédate hasta el final del video. ¡Qué buen servicio! Pero primero lo que necesitamos es conseguir el archivo para imprimir, cosa que yo aún no puedo hacer porque todavía no sé diseñarlo como tal, así que me toca comprarlo, lo cual es un riesgo porque no sabes cómo está el archivo, si está bien diseñado o está bien hecho, hasta que haces la compra. Y aquí no estamos para perder dinero, porque por algo estoy haciendo videos de YouTube. Tengo que comer y tengo 3 gatos que alimentar, ¿verdad, Nefi? Pero una vez por fin conseguí el archivo, me puse a laminar. Laminar quiere decir preparar para impresión, resumido. Algo que tenía que quedar totalmente perfecto y tenía que quedar de la mejor manera porque uno gasta horas y horas de impresión. Una sola pieza, dependiendo del tamaño, puede tardarse de 2 horas, 1 hora, 40 minutos, 20 minutos, hasta 12 horas y más. Pero felizmente, mientras iba colocando las piezas, todas iban saliendo poco a poco. Eso sí, es un proceso que tarda bastantes horas y es algo que no te voy a aburrir. Así que simplemente te voy a ir mostrando de fondo cómo va haciendo la impresión poco a poco. Utilicé mi Anycubic Cobra Max 2 y mi Artillery Hornet para hacer los detalles más pequeños. Con una altura de capa de 0.2 y 0.1, utilicé filamentos Esun y Polylite para las piezas más grandes y resistentes. No simplemente es una granada ordinaria, sino también tiene con dientes, está con ojos y cuenta con algunos detalles pequeños que si se pierden tengo que volver a imprimirlos, así que tenía que tener cuidado con todas las cosas. Y ya está, una vez tenemos todas las piezas, las vamos preparando, toca la peor parte. Digamos que la parte de laminado e impresión es como lo más simple del proceso. Ahora es que viene lo complicado, el postprocesado, que quiere decir acomodar la pieza, quitar las imperfecciones para dejarlo lo más bonito o lo más decente y presentable posible. Para esto voy a tener que separar los soportes, que son una estructura que están para poder imprimir en el aire, porque la impresión 3D básicamente es eso. Es una figura que se va generando capa por capa. La máquina se encarga de derretir el plástico, en este caso un filamento, y lo que hace es que va creando la figura nivel por nivel. Entre eso, hay partes que se crean prácticamente en el aire, y obviamente no hay manera de que se sostenga. Para eso se crea la estructura de soporte, que es simplemente que su trabajo es ser un puente para que se mantenga en el aire la pieza. ¿Qué pasa? Que a veces simplemente esta pieza se adhiere muy bien, ya sea porque el material, la temperatura y todo, o sea, una parte de complicaciones o simplemente de configuraciones que no están bien o que simplemente el material es diferente y hace que sea más gomoso, se pegue, la distancia no está bien hecha y son cosas que a veces uno olvida porque son un montón de cosas uno que tiene que estar pendiente cada vez que imprime y cada vez que cambia de material. Y en este caso utilicé 2 filamentos de marca distinta. Y entonces entre el apuro y querer hacerlo y todo esto, a veces me he equivocado, simplemente no me fijaba. Pero no es nada que no se pueda arreglar. Ahora, una vez retirados los soportes, no siempre quedan lisas las superficies. Es aquí donde pasamos al segundo paso de esta parte, que es el postprocesado como tal. Estoy cansado, jefe. Una vez retirados los soportes, nos preparamos para arreglar la pieza. Lo que quiere decir es que las zonas donde quedó imperfecciones, las preparamos para cubrirla con una masilla y luego las lijamos para dejarlo lo más lisa o más presentable posible para poder trabajar y pintar después. Claro, esto es un proceso que tarda horas o simplemente un buen rato, 1 hora entre cada pieza, así que no los vamos a aburrir. Y mientras estamos haciendo esto, te cuentas interesado en iniciar en el mundo de la impresión 3D o simplemente tienes curiosidad y no sabes dónde comprar tus materiales, gastas y gastas toneladas de filamento y no sabes dónde comprar más, pues
en crear puedes conseguir todos los filamentos que estás buscando. Y no solo eso, entrando en el link que te voy a dejar aquí en la descripción, me estarás apoyando con cada compra de filamentos o de máquinas si te interesa iniciar en este mundo 3D. Tiene muy buenas promociones y sobre todo repuestos de todo tipo para las máquinas que estés buscando. Las máquinas que yo he utilizado, que es una Anycubic Cobra más 2, la he comprado justamente ahí y hasta ahora es la máquina que estoy utilizando para imprimir las partes grandes de esta granada. Sin más, te invito a entrar a Crear 3D a través del link que está en la descripción. ¿Pero qué fue eso? Continuemos, veamos cómo quedó el postprocesado. Y aquí tenemos cómo va quedando la pieza una vez que hicimos el postprocesado. Como pueden ver, le dejamos como una parte un poco más corrugada para que se vea como si de verdad fuese algo más artesanal, hecho al estilo de James, a los golpes, por así decirlo, pero tenía un toque más lisito, más bonito y a la vez lo pintamos con un tono negro porque va a ser nuestro color base. Ya está avanzando bastante, pero no es todo. Sigue viendo el proceso porque al final te tengo una propuesta y tal vez algo que te pueda gustar, una sorpresa para todos los seguidores del canal y más si vamos creciendo poco a poco. Bien pensado, Woody. Vengo a decir que mi otro yo olvidó por lo menos grabar de manera completa la parte de la pintura porque realmente tuve una temporada de trabajo, me distraje, me fui a jugar Helldivers. Pero la libertad no es gratis. Pero te mostraré las zonas que traje y sí, sé que este video está a destiempo porque ya muchos vieron en mi canal de TikTok y en mi Instagram cuál fue el resultado final de las granadas, pero antes te cuento un poco. Los mascafuegos son una habilidad especial de Jinx que no solamente se vieron en la serie por primera vez, sino es una de las partes fundamentales del personaje a la hora de jugar League of Legends. Claro, si bien estas se ven un poco diferentes del juego a la serie, realmente el de la serie me pareció que es un poco más divertido, más jocoso y es más parecido al estilo de Jinx. Ahora sí, ¿estás listo para esto? ¿Pudimos imprimir un mascafuego de Jinx? Pues aquí te mostramos la respuesta. Y es así que después de 20 horas de impresión y 4 días total de trabajo por cada granada, o sea, básicamente las hice en simultáneo, porque si no me hubiese tardado aún más, logramos hacer el mascafuego de Jinx. Está ideal, escala 1 a 1, está totalmente listo para ser utilizado para cosplay o simplemente para decorar una repisa. Si estás en Perú y te interesa adquirir alguno de estos mascafuegos, ya sea para alguna de las cosas que mencioné, cosplay, decoración, no olvides escribir en mis redes sociales, sobre todo en el Instagram, que es donde estoy viendo todos los pedidos. Pero si te interesa ganar uno totalmente gratis, pues suscríbete al canal si llegamos a la meta de los 1000 seguidores y sigue los pasos que están en la descripción para que puedas sortear uno entre mis seguidores. ¿Cómo llegó eso ahí? Créeme que no va a ser el primero de los sorteos y también me estarían apoyando bastante. Voy a sortear en mi próximo video, voy a tratar de hacer un video de impresión mensual y entre esas voy a estar sorteando, según las metas que se vayan alcanzando, una de las tantas impresiones que iré haciendo en cada uno de esos videos. La idea es hacer cada vez impresiones más grandes, más divertidas y más elaboradas. En este caso porque me fui en Arcane, que es la serie que me encanta y el juego, bueno, lo juego, y entonces por eso quiero sortearlo. Ya. Sin más que decir, muchas gracias por haber estado aquí. Recuerda, no pierdas el chance de participar y ganarte una granada. Seguime en mis redes sociales, suscríbete, dale like y si te encantó, ponme estos comentarios, cuál es tu campeón favorito o en tal caso, tu mejor momento de la serie de Arcane. Sin más que decir, yo soy Gering, me despido y muchas gracias. Y recuerda,